¿Cómo estamos, hermanos? ¿Todo bien? ¿Cómo le va con esos sueños rotos? ¿Sí tenemos algún sueño roto? Podemos estar muy bendecidos en algunas áreas de la vida, hermanos, pero carentes en algunas otras áreas. Y a veces eso nos va a frustrar. Vamos a abrir la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, versos del 21 al 34. Marcos capítulo 5, versos del 21 al 34. Puestos de pie, hermanos, puestos de pie. ¿Hay algo que le preocupa? ¿Algo que le frustra? ¿Algo que no salió como esperaba? Marcos capítulo 5, versos del 21 al 34. Este pasaje trata de una frustración secreta. ¿Qué es una frustración secreta, hermanos? Una herida que nadie ve, ¿verdad? Podemos decir, estoy bien, no pasa nada, pero adentro puedo tener una herida y eso me frustra. Es una frustración secreta, es un problema del que no puedo hablar, de un sueño roto que no puedo hablar, de que algo no salió como esperaba y no puedo contarlo a la gente, ¿verdad? Por temor, nos da miedo hablar de nuestras frustraciones. Entonces este pasaje trata de esta mujer. Yo leo el verso 21, usted el 22, hasta el 34 lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Verso 34 todos. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Entonces, ¿cuál era la enfermedad de esta mujer? Flujo de sangre. Vamos a Levíticos capítulo 15 para que veamos cómo afectaba la vida de esta persona esa enfermedad. Porque así pues tenía flujo de sangre, sí, pero ¿qué era? Levítico 15 del 25 al 27, para que nos demos una idea nada más de cómo era el sufrimiento de esta mujer, cómo era la frustración de esta mujer. Levítico 15, 25, ¿lo tenemos? Dice: y la mujer, cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre,
Todo el tiempo de su flujo será ¿qué? Inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será ¿qué? Inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será ¿qué? Inmundo. Entonces, ¿cómo cree que se sentía la mujer con esta enfermedad? Ella se sentía, mire, inmunda, rechazada. Tengo una maldición sobre mí. Y sabe que ella no podía hablar en público de su enfermedad. Ella no podía contarle a nadie: fíjate, ayúdame, tengo este problema, tengo esta enfermedad. No podía. Esa era su frustración secreta. Ese era su problema secreto, ese era su dolor secreto. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, trata hoy con nuestra frustración, Dios. Con esas cosas que no contamos. Con esas cosas secretas de nuestro corazón, Padre, que nadie sabe por lo que estamos pasando, Dios. Que nadie sabe de nuestras heridas internas, Dios. Trata, Padre Celestial, con esas frustraciones secretas que no nos dejan avanzar en la vida, Padre. Y Señor, enséñanos con tu palabra, Padre Celestial, cómo ser sanados de estas frustraciones, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. ¿Tiene alguna frustración secreta? Pregunto, no me lo diga, ¿verdad? ¿Tendremos alguna frustración secreta? Algo que no queremos que los demás conozcan. Mark Twain decía que todos somos como la luna, que todos tenemos un lado claro y un lado oscuro que no queremos que nadie conozca. Son nuestras frustraciones secretas. Son nuestros fracasos secretos, son nuestros sueños rotos secretos, son nuestras equivocaciones secretas. Y sabe que esas frustraciones secretas van asfixiando nuestra alma, van asfixiando nuestro gozo, hasta que perdamos el gozo, la alegría, la pasión por la vida. Y cuando estamos llenos de frustraciones secretas, mire, vamos a estar llenos de apariencias. Una sonrisa por fuera, pero por dentro tengo una herida, tengo una frustración secreta, tengo algo que no me deja vivir en paz. En 1851, Ana Cornelia se casó con el ministro protestante Teodoro Van Gogh. Y ellos tuvieron un hijo al que llamaron Vincent Van Gogh, pero murió cuando era bebé. Lo sepultaron en el panteón de la iglesia. Pusieron una gran lápida, una cruz escrita con su nombre, Vincent Van Gogh. Un año después, ellos tuvieron otro hijo, pero contra toda lógica, le pusieron el mismo nombre, Vincent Van Gogh. Es decir, este Vincent Van Gogh desde niño creció con una frustración secreta, nació con desventaja, nació como la sombra o el sustituto de un hijo que había muerto, de un hijo que idealizaban y con el cual no podía competir. Este Vincent Van Gogh desde niño creció con esta frustración secreta. Mis padres no me quieren, solo soy el sustituto de un hijo muerto, no soy el otro hijo. Y cada vez que llamaban su nombre, él se frustraba porque no sabía cómo reaccionar, porque no sabían a cuál de los dos hijos llamaban, al primero o al segundo. Además, durante su niñez, toda su vida miró una tumba
que llevaba a su nombre. Y el amor en casa fue muy escaso, sin abrazos, sin sonrisas, y menos para este Vincent Van Gogh, porque solo era un sustituto, porque solo era una sombra del otro hijo que había muerto. Y Vincent Van Gogh, él escribió en su juventud: mi vida en el hogar fue muy triste, muy fría y sin fruto, estéril. Él hacía dibujos, pero su madre se los rompía. Y un día su padre lo corrió de casa. Y con frecuencia Vincent Van Gogh le escribía a Theo, su hermano menor, y le decía: siento que soy una carga para ti y para tu familia. Y un día, incapaz de soportar más su tormento, su frustración, pidió un arma prestada, se disparó en el pecho y murió a los 37 años de edad. Pintó 900 cuadros, hizo 1600 dibujos, y hoy Vincent Van Gogh es uno de los pintores holandeses más famosos de toda la historia. Sus cuadros se venden por millones de dólares cada uno. Me pregunto, ¿cuántos más años hubiera vivido Vincent Van Gogh si hubiera podido superar esta frustración secreta? Murió a los 37 años. ¿Cuántos cuadros más hubiera pintado si hubiera superado esta frustración secreta? Quizás nunca se hubiera quitado la vida si hubiera podido superar esta frustración secreta. Mire, aquí está mi punto. En algún momento de nuestra vida, todos cargamos con alguna frustración secreta, con cosas que no entendemos. Quizás un sueño roto, quizás una relación que no funcionó, quizás un informe médico negativo. Mire, y como Vincent Van Gogh, cargar una frustración secreta es una carga muy pesada de llevar. Cuando cargamos frustraciones secretas, es fácil perder la pasión, es fácil perder la esperanza, perder la fe, perder el gozo, es fácil renunciar a la vida. Mira, hay mucha gente, demasiadas personas viviendo en amargura, en odio, en resentimiento, en culpa, porque tienen una frustración secreta que no hemos podido superar. Las frustraciones secretas no nos dejan avanzar, nos paralizan, nos estancan. Una frustración secreta es un dolor que no se ve. Una frustración secreta es una batalla que nadie nota. Una frustración secreta es una herida que sonríes por fuera, pero por dentro lloramos. Mire, este pasaje bíblico que leímos es una bendición para todos nosotros, porque trata de esas frustraciones secretas. Esta mujer tenía una frustración secreta, tenía un sueño roto, tenía en su cuerpo una herida, algo que ella no entendía. Ella no supo por qué me llegó este flujo, ella no entendía por qué estoy enferma, ella no entendía por qué tenía esa llaga en su cuerpo, y todos los días se preguntaba: Dios, ¿por qué me está pasando todo esto? Dios, ¿por qué no puedo llevar una vida normal como los demás? ¿Sabe cuál era el sueño de ella? El sueño de ella era estar sana. Ella buscaba por todos los medios ser sana, llevar una vida normal como los demás. Buscó por todos los medios, fue con todos los médicos, pero no podía sanar. Año tras año
Año tras año, se puede imaginar todos los días, al levantarse tenía el flujo, al levantarse tenía esta frustración, a mediodía tenía la frustración, se iba a dormir y ella seguía con esa frustración secreta que nadie sabía, que nadie notaba. Y un día tocó el manto de Jesús y dice la Biblia que quedó sana. ¿De qué? De aquel azote. Pero había otro azote, porque ella viene por detrás, y eso que viene por detrás es porque no podía andar en público. Ella no podía tocar a la gente, no podía relacionarse con la gente. La gente la rechazaba, la marginaba, no la podía tocar porque si la tocabas te volvías inmundo. La enfermedad de ella te la podía contagiar porque te volvías inmundo. Y ella tiene esta frustración secreta que no sabe por qué le llegó. Ella dice, Señor, la gente dice que tengo una desgracia, que estoy maldita, Señor, que soy inmunda, Señor. Y ella no lo entendía, era su frustración secreta. Era su sueño roto. Y viene a Jesús y lo toca. Y dice la Biblia que quedó sana de aquel azote. El toque del manto la sanó de su azote físico, pero había otro azote, había otra herida interna que nadie podía ver. Por eso cuando queda sana, Jesucristo dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Porque había otra herida que tenía que ser sanada. ¿Qué frustraciones tenemos? ¿Cuál es nuestro flujo? ¿Cuál es esa frustración secreta? Que nos levantamos y ahí está. Que andamos en el trabajo y ahí está esa frustración secreta. Que nos vamos a dormir y ahí está, a donde quiera que vamos, ahí está esa frustración secreta. Que no nos deja avanzar en la vida. Hoy vamos a ver. Miren, no cargue con frustraciones secretas. No digo que nos las diga aquí a todos. No cargue con frustraciones secretas. Mire, quizás ya pasó mucho tiempo, pero ahí seguimos cargando esa frustración secreta. O quizás sea reciente y ahí estoy empezando a cargar esa frustración secreta. Así que en primer lugar, mi pregunta es, ¿puede confiarle a Dios esa frustración secreta de los sueños rotos? ¿Podemos confiarle a Dios esa frustración secreta de nuestros sueños rotos? De lo que no logramos, de lo que no obtuvimos, de lo que soñamos y no alcanzamos. Mire, todos tenemos estas frustraciones secretas que nadie ve. Por fuera parecemos estar bien, bendecidos en muchas áreas, bendecidos en la familia, bendecidos en la salud, bendecidos en el trabajo, pero por dentro llevamos esta frustración secreta, algo que no salió bien, quizás una tentación que parece que no podemos vencer, quizás un problema de salud persistente, nadie puede verlo, pero por dentro estamos frustrados por un sueño roto, por una relación rota, por unos planes rotos. Mire, si un sueño murió, si un sueño ya no se realizó, no muera con él. No viva frustrado toda la vida por algo que ya no funcionó, por algo que ya no se logró. Sí, porque
soñábamos quizás otra vida. Otra vida para la familia, otra vida para los hijos, otra vida para el matrimonio. Pero quizás algo no salió bien. Quizás hubo sueños que no cumplimos o no podemos cumplir. Esos sueños, mire, ya están muertos y no se amargue por esos sueños que ya no se lograron, donde Dios ya cerró la puerta. No porque Dios no lo pueda revivir, no porque Dios no lo pueda restaurar, sino porque ya, dice Dios, ya hay otras cosas para ti, hay otros sueños para ti, hay otras bendiciones para ti. Pero a veces pasó mucho tiempo y sigo frustrado. Sigo frustrado por los sueños rotos. Mira el verso 25 y verso 28. Dice, pero una mujer que desde hacía ¿qué? 12 años. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años. ¿Cómo cree que estaban los sueños de esta mujer? Mire, después de 12 años de intentar todo, de buscar todo, de clamar a Dios, de pedirle a Dios y que Dios guarde silencio después de 12 años, sus sueños ya estaban rotos. Ella tenía una frustración secreta. Cada año se preguntaba, ¿por qué a mí, Señor? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, dice, ¿seré qué? Ella no dice seré sana, ella dice seré salva, porque la gente le había puesto una maldición sobre su vida, porque la gente le había dicho, mira, estás así porque hay algún pecado que no has confesado, mira, estás así porque hay una maldición sobre tu vida. Esta mujer tenía 12 años con una frustración secreta, con un flujo de sangre. No podía gritarle al mundo y decirle, hey, ayúdenme, tengo este problema, tengo esta necesidad, tengo flujo de sangre. Mire, la gente la juzgaría, la criticaría, la iba a apedrear. Y nadie podía tocarla. Mire, eso significa que sin amigos, sin amigas, sin familia, sin esposo. Me la puedo imaginar todos los días con esa frustración. Dios, ya ha pasado mucho tiempo. Dios, ¿por qué no me sanas? Y sabe que Dios guardaba silencio. Ya había gastado todo su dinero. Porque ese era su sueño. Quiero sanar. Quiero estar sana. Quiero llevar una vida normal. Y aunque tenía recursos, pero tenía esta frustración. Y ella fue con un médico, con otro médico, falsas esperanzas, falsas ilusiones. Te vas a sanar. Y solo le sacaron todo el dinero. Eso significa que su frustración se hacía más profunda cada día. Cada día. Mire, todos pasamos por momentos que no entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué salió mal Dios? ¿Por qué mis hijos se salieron del camino, Señor? ¿Por qué no estoy teniendo éxito en las finanzas, Dios? Oramos, hacemos lo correcto, servimos a Dios, pero ahí sigue la frustración secreta. Y sabe que a veces la frustración secreta se hace más profunda
Hice todo lo que tenía que hacer, Dios. Obedecí tu palabra, Señor. Oí tu voz, Señor. Sentí que era de ti, Señor. Pero cuando no hay resultados, cuando no hay respuestas, cuando Dios guarda silencio, la frustración crece, nos sentimos olvidados, solos, y empezamos a vivir frustrados. ¿Y sabe cómo sacamos la frustración? Con enojo, con gritos. Cuando hay una persona frustrada por un sueño roto, va a sacar su frustración en enojo, en ira, con las personas que estén a su alrededor. Supe de esta hermana que era líder de oración en su iglesia. Y ella y su esposo tenían una frustración secreta. Mire, no es malo, no es que algo habrá hecho, estará en pecado, no. Pero ella tenía esta frustración secreta de querer tener un hijo. Y ella y su esposo, líderes de oración, oraban a Dios: Dios, danos un hijo, Dios. Dios, ¿por qué no podemos tener un hijo? Dios, ¿cuándo nos vas a dar un hijo, Dios? Y ellos oraban por otros matrimonios que no podían tener hijos, y con el tiempo estos matrimonios llegaban a sus iglesias gozosos y presentaban el hijo. Y ellos podían ver cómo Dios contestaba las oraciones de ellos para otras personas, pero no contestaban sus propias oraciones. Y eso los frustraba. Hay algo que le ha estado implorando a Dios que cambie, y no ha cambiado. Una situación de salud, sus finanzas, una relación. Ha preguntado una y otra vez, nada está mejorando. Mire, no le estoy diciendo que se rinda, que se quede ahí. Lo que digo es que hasta que Dios lo quite, no deje que esa frustración secreta le robe el gozo. Mire, Dios puede cambiar cualquier circunstancia ahí, pero muchas veces las dejará allí. Así que si Dios las quita, o tarda en quitarlas, o no las quita, mire, que esa frustración secreta no le robe el gozo, no le robe la pasión, no le robe la alegría, no le robe la vida entera. Esta mujer sí tenía su frustración secreta. 12 años es mucho tiempo con una frustración secreta, pero cuando tuvo la oportunidad, porque el verso dice que cuando oyó hablar de Jesús, a ella no le hablaron de Jesús, a ella no le platicaron de Jesús, a ella no le contaron la historia de Jesús. No, ella iba pasando y escuchó que alguien estaba hablando de Jesús. Nadie le habló de Jesús porque era impura, porque tenía una frustración secreta que la alejaba, que la limitaba. Y cuando ella oye hablar de Jesús, ella dice: si tan solo tocare su manto, ¿seré qué? Salva de esta frustración, de mis sueños rotos. No es la vida que ella planeó. No sabemos cuántos años tenía cuando le llegó este sueño roto, pero ya era una mujer. Es decir, hubo un tiempo en que tenía expectativas, hubo un tiempo que tenía una vida normal, en que la vida le sonreía, tenía riqueza, tenía dinero, tenía bienes. Pero llegó la frustración secreta de un sueño roto y lo perdió todo. Se la puede imaginar, esos 12 largos años cargando esa lámina pesada, diciendo: soy inmunda, culpándose, fue mi culpa. ¿Puede confiarle a Dios
esas frustraciones de sus sueños rotos, dígale: Señor, pues aquí está mi sueño roto. Ya no quiero vivir más frustrado, Señor, con lo que pudo haber sido y no es. Voy a vivir tranquilo, Señor. Ya no voy a estar frustrado, Señor. Número 2. En segundo lugar, la pregunta es: ¿puede contarle a Dios de sus frustraciones secretas para que Dios sane su alma? ¿Puede contarle a Dios de sus frustraciones secretas? Mire, sus sueños rotos, tráigaselos a Dios. Segundo, puede contarle a Dios de esas frustraciones secretas del alma. Son cosas distintas. Un sueño roto me puede frustrar. Dios, ¿por qué no sucedió como yo lo esperaba? Dios, ¿por qué no prospero, Dios? ¿Por qué no salieron las cosas como las soñé, Dios? Ese es un sueño roto. Pero hay frustraciones secretas del alma rota. Mire, quizás Dios ya la sanó, pero sigo con el alma rota. Quizás ya perdonó, pero sigue con el alma rota. Quizás una relación ya se restauró, pero sigo con el alma rota. Para algunas personas, su herida ya no es física, es en el alma. Ya Dios me sanó, ya Dios me prosperó, ya Dios me dio otro sueño, ya salí adelante, pero sigo con el alma rota. Mire el verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis qué? Mire cómo es Cristo. ¿Quién me tocó? Él sintió que poder salió de él. Él sintió que alguien lo tocó y fue sano o fue sana. Pero dice: ¿quién me tocó? Dice Jesucristo: hay alguien con un sueño roto que me tocó. Hay alguien con un cuerpo roto que me tocó. Hay alguien con un rostro roto que me tocó. Dice: pero hay algo más. Hay alguien con un alma rota que me tocó. Por eso él pregunta: ¿quién fue el que me tocó? Mire, la mujer no solo estaba rota por fuera, estaba rota por dentro. Y así hay mucha gente que está rota por dentro. Quizás por fuera estoy bien, estoy bendecido, estoy próspero, pero por dentro tengo una herida que sangra. La mujer ya había sido sana, pero el Señor le dice: ¿quién me tocó? Mire el verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo: ¿qué? Toda la verdad. Cristo la pudo haber dejado que se fuera. Total, ya estaba sana. ¿Sabe lo que es sangrar por dentro? ¿Sabe lo que es llorar por dentro? Esta mujer ya había sido sana, pero seguía sangrando por dentro. Había otra herida que seguía sangrando, y era la herida del alma. Cristo ve lo que nosotros no podemos ver. ¿Y sabe cuál era su herida del alma?
Porque la herida de su sueño roto era su flujo, era su cuerpo. Estoy herida físicamente. Pero la herida del alma, ¿sabe cuál era? El rechazo. Había gente que la había rechazado. Había gente que no la quería tocar. Había gente que le había juzgado, que le había criticado, que había dado mal de ella. Había doctores que la habían engañado, falsas ilusiones. Te vas a sanar. La dejaron en la ruina. Y sabe que ella iba a seguir cargando esa herida en el alma. Me rechazaron, me engañaron, me estafaron, me sacaron todo mi dinero. Iba a llevar una frustración en su alma secreta, una herida por dentro. Y sabe que muchas veces esa es nuestra herida. Es en el alma. Hay gente que sigue sangrando por dentro. Mire, hay que aparentar que todo está bien. Hay que aparentar que somos felices. Existe una falsa creencia en algunas iglesias de que todo el tiempo tenemos que estar bien. Todo el tiempo tienes que verte victorioso. Todo el tiempo tienes que verte exitoso, de victoria en victoria. Y a veces caemos en la falacia de sin siquiera permitir a la gente que nos cuente su dolor. Oye, fíjate que estoy... No me cuentes, no, fíjate que tengo... No quiero... Mira, repréndelo todo en el nombre de Jesús. Y como no queremos que nos vean como unos débiles, como unos fracasados, como unos infelices, me voy callando con mis frustraciones secretas. Me voy guardando mi dolor. Tenemos temor de contar que nos sentimos mal. ¿Y sabe por qué tenemos temor? Tenemos temor de contarle a la gente nuestras frustraciones secretas, porque tenemos miedo que nos digan: tienes depresión, un mal espíritu te ha tomado, tienes algún pecado escondido, estás bajo una maldición. Entonces mejor me quedo callado. Hace tiempo había un predicador muy usado por Dios, de mucho renombre. Viajaba por todo el mundo, pero un día se suicidó. Se aventó del 5º piso y murió. Cuando le avisaron a su esposa, ella dijo: sabía que mi esposo tenía algunas frustraciones. Sabía que estaba luchando con algunas cosas, que estaba pasando por momentos difíciles. Dice: pero nunca pude comprender la profundidad de cómo él estaba sufriendo. Dice: y me siento culpable de que no pude ayudarle, que no pude llegar hasta él. Soy la esposa. Se supone que vivo con él. Se supone que duermo con él. Se supone que sé lo que otros no saben de él. Y me siento culpable de que no pude ayudarle. Pero ¿sabe que así hay mucha gente ensimismada en sí misma? Encerrada en sí mismo. Tenemos miedo, tenemos pena a hablar de cómo nos sentimos, por temor, porque no queremos vernos débiles, porque no queremos que piensen que soy un fracasado, porque no quiero que me juzguen, que me critiquen, que me señalen. Esta mujer dice que se postró ante Jesús y le dijo: ¿qué? Toda la verdad.
Señor, estas son mis frustraciones secretas, Dios. Esta es la gente que me ha lastimado, Señor. Estoy herida por esto y por esto, Señor. ¿Alguna vez se ha quedado atascado? Cuando te queda uno atascado, uno acelera, las llantas giran, pero no avanzamos. Y así son las frustraciones secretas del alma. No avanzamos en la vida. Nos quedamos allí preguntándonos: ¿por qué pasó esto? Dios, ¿por qué no me sanas? Dios, ¿por qué no me guías en mi negocio? Dios, ¿por qué a mí? Dios ya se olvidó de mí. La verdadera pregunta es: ¿va a confiarle a Dios sus frustraciones secretas del alma? Por último, le pregunto: ¿puede confiarle a Dios sus frustraciones secretas? Dios le dará una nueva identidad. Fíjese bien, cuando le confiamos a Dios nuestras frustraciones secretas, Él nos da una nueva identidad. Ahorita están de moda los Terians, ¿sí? Los Terians en español, ¿verdad? ¿Qué son los Terians? Personas que tienen su identidad distorsionada. Son personas, pero que tienen una frustración secreta. Son personas que se creen gatos, perros, reptiles, animales, porque la frustración secreta les borró la identidad. Ya no saben qué son o quiénes son. Y sabe que muchas veces las frustraciones secretas nos roban la identidad. Pasaste por un divorcio, eres un divorciado. Caíste en fornicación, eres un fornicario. Caíste en las drogas, eres un drogadicto. No, esa no es nuestra identidad. Sí, quizás pasé por un divorcio, pero no soy un divorciado. Sí, quizás caí en fornicación, pero no soy un fornicario. Sí, quizás caí en las drogas, pero no soy un drogadicto. Eso es por lo que pasé, pero no es lo que soy. Pero muchas veces lo que pasé define mi identidad, y no es así. Quien define nuestra identidad es Dios. Pude haber tenido muchos fracasos, pero no significa que sea un fracasado. Eso fue por lo que pasé, eso fue por lo que viví. Hay muchas voces en la vida que intentan definirnos y decirnos quiénes somos. No eres atractivo, no hay nada especial en ti, cometiste demasiados errores, perdiste tu oportunidad. Porque las frustraciones secretas nos roban la identidad. Pero cuando vengo a Jesús, Él me restaura la identidad. Mire lo que dice el verso 34. Y Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana. ¿De qué? De tu azote. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? No, ¿cómo le dijo? No, ¿qué le dijo? ¿Cómo le dijo? Hija. No, ¿qué le dijo? Ve en paz. No, ¿cómo le dijo? ¿Cómo la llamó? Hija. ¿Y cómo la iba a llamar la gente? La ex. ¿Sí? La gente le iba a poner muchas etiquetas. La rechazada, la que está bajo maldición, la ex con flujo. Pero Jesucristo le dijo: esta es tu identidad.
esto es lo que tú eres, esto es quien tú eres. Le dijo, hija. Y esa es nuestra identidad. Soy un hijo de Dios, lavado, perdonado, santificado. Esa es nuestra identidad. Termino con esta historia. Hay una película que primero fue documental de un joven escalador de montañas que andaba por el cañón de Utah, ¿verdad? Y estaba bajando el cañón y de repente una gran piedra se movió, cayó en el cañón y le aplastó el brazo derecho. Y ahí permaneció inmóvil por 5 días. Trataba de cómo mover la gran roca, pero no podía. A los 3 días se le acabaron los víveres, se le acabó el agua. Y al 5.º día, su brazo empezó a morir, estaba completamente muerto. Sin sentidos, sin sangre, tieso, y él tenía que tomar una decisión drástica si quería vivir. Sacó su navaja, él solo se cortó su brazo derecho, salió, caminó 2 millas, se encontró a una persona que lo llevó al hospital, salvó su vida, y en cierto sentido, todos llegamos a lugares como este en la vida, donde tenemos que tomar una decisión drástica, si es que quiero seguir adelante en la vida. Llega un momento en que o se sigue atorado con sus frustraciones secretas, o dice, ya, es el momento, Señor. Aquí está mi frustración secreta, Dios. Ya no quiero vivir así, Dios. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por tratar con nuestras heridas, Dios. Sigan orando. ¿Habrá alguien aquí que está luchando con una frustración secreta? Y como la mujer, quiere venir aquí a Jesucristo y decirle al Señor, Señor, aquí está. Esta es toda la verdad, Dios. Esto es lo que me tiene atorado. Pásale aquí al frente. No quiero que se vaya igual. ¿Habrá alguien aquí? Como la mujer, no le dé pena. Yo tengo mis frustraciones secretas. Yo estoy aquí de pie, Señor. Aquí estoy con mis frustraciones, Dios. De un sueño roto. De un alma rota. ¿Habrá alguien? Buen Dios y Padre Celestial, Señor, tu palabra es viva y es eficaz, Dios, y es medicina para el cuerpo y para el alma, Señor. Ayúdanos a tomarla, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a traer toda frustración a tus pies. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.